En primer lugar, vamos a remitir una instrucción a los taxis para que después de cada servicio desinfecten los elementos de contacto de los usuarios. Vamos a proceder a desinfección de los autobuses urbanos todos los días con un producto específico y con especial atención también a las superficies de contacto, asientos, barras de agarrarse, timbres, puesto del conductor, zona de pago. Por tanto, todos aquellos lugares donde los usuarios tengan contactos, vamos a establecer un sistema de especial atención. Estamos considerando la posibilidad de poner en los autobuses urbanos también desinfectantes de manos en cada vez. Lo estamos estudiando, ¿verdad? Tomaremos la decisión entre hoy y mañana, pero lo estamos estudiando en función también de la disponibilidad, porque es cierto que no hay una suficiente disponibilidad de los desinfectantes y los recipientes con desinfectantes. Vamos a tomar decisiones también en el ámbito de la atención a los ciudadanos y al público en la lonja del Concello, que vamos a buscar previa cita telefónica. Vamos a tratar de evitar las colas y, por tanto, evitar las concentraciones de ciudadanas y ciudadanos que vienen al Concello, y en la parte de los autobuses, específicamente, que es a la que me estoy refiriendo, vamos a hacer que todo el que venga a la ventanilla de Vitrasa venga previa cita telefónica.